Mi nombre es Ángela Steinschneider, soy la jefa del Departamento de Neurología Infantil y hoy vamos a hablar de por qué aparecen las convulsiones, cómo se diagnostican y cómo debemos tratarlas. Epilepsia no quiere decir otra cosa que enfermedad en la cual se repiten o recurren convulsiones. Y convulsión es cada uno de sus episodios. Entonces, cada evento vamos a llamar que es una convulsión, que ya vamos a ver que hay de tipos muy variados, y el conjunto de esos eventos es la enfermedad de epilepsia. Pero tal vez lo que le da esta connotación más dura y más peyorativa es que el conocimiento popular hace creer que hay una sola enfermedad de epilepsia que puede tener distintos grados. Entonces es inmediato que damos este diagnóstico que nos preguntan, ¿es de la leve, es de la mediana, es de la grave? Y en realidad la Liga Internacional contra la Epilepsia tiene una clasificación que involucra más de 100 tipos que son completamente diferentes los unos con los otros. Claramente hay algunos que sí es un diagnóstico muy pesado, es una enfermedad muy dura que compromete severamente la calidad de vida de los pacientes. Pero hay una gran mayoría, que me animo a decir que son más del 80%, en lo cual la epilepsia es una enfermedad absolutamente llevadera y los pacientes bien medicados hoy en día, que tenemos muchas herramientas, que contamos con herramientas para controlarlos, pueden llevar una vida casi normal o de todo normal con pequeñas limitaciones como venir a ciertos controles y bueno, no olvidar de tomar su medicación regularmente. Esta diferenciación es importantísima porque si no el paciente que recibe el informe de que, como les decía, su chico tiene epilepsia, piensa que a partir de ahí se acabó el mundo y más del 70 o 80% de los pacientes con epilepsia en edad pediátrica hacen una vida completamente normal. Pueden ser los mejores alumnos o los más vagonetas, depende tal vez lo que estaba destinado a hacer, son grandes deportistas y hacen todas las cosas que hacen a resto de los niños. Por supuesto con algunos cuidados que son indispensables. Y siempre decimos que el ABC para el cuidado de la epilepsia son básicamente tres. Uno es no olvidar tomar la medicación en forma regular. Número dos, no combinar alcohol con la medicación. Este es un tema muy grave, sobre todo para los que hacemos neuropediatría. La gama de los adolescentes es un problema realmente severo. Y el tercero es respetar las horas de sueño, que también es los adolescentes que se quedan chateando hasta las 6 de la mañana y al día siguiente se levantan temprano para ir al colegio, es un problema grave. Ni hablar de lo que significa el viaje de egresados, que combina todo mal. No duermen durante 7 días, usan alcohol, en un caso más leve, y muchas veces se olvidan de tomar la medicación. Entonces el viaje de egresados es una situación que pone los pelos de punta a padres y neurólogos. Básicamente podemos clasificar la epilepsia en dos grandes categorías. Una serían, o las convulsiones mejor dicho, aquellas donde hay un sustrato anatómico debajo, que es el que va a dar lugar a que aparezca esa enfermedad, y otros en lo cual no hay nada estructural y solamente es un trastorno eléctrico. Ponemos como ejemplo una heladera que no funciona. Tengo un par de ejemplos que me parecen lamentables, pero muchos años no encontré uno superado. Desarmo la heladera y encontré una plaqueta que está oxidada. Eso lo vi en la resonancia. Encontré algo en la anatomía de esa heladera que daba el origen a la epilepsia o hacía que esta heladera no funcionara. Cambio la plaqueta y la heladera funciona perfectamente. Pero cabe la posibilidad que yo desarme esa heladera y todas las piezas estén impecablemente bien. Estoy hablando de una resonancia hecha en un resonador de mucha potencia, con cortes finos, con todo un estudio muy detallado, y esa resonancia es absolutamente normal. Y la pregunta de los papás es, bueno, ¿por qué este chico tiene epilepsia? Voy con un tester y en algún lugar encuentro que hay un cortocircuito. O sea que yo puedo tener un trastorno eléctrico que dé lugar a la aparición de esa epilepsia sin que haya nada en la anatomía o en la estructura de ese cerebro. En la infancia hay un porcentaje muy alto de epilepsias que son genéticamente determinadas, aunque nosotros no conozcamos nadie en la familia que tuvo epilepsia. El chico trae la información genética como para en algún momento de su vida hacer un trastorno eléctrico que se exprese con convulsiones, a pesar de que las resonancias son repetidamente normales. ¿Se entiende? El estudio, digamos, ideal para un paciente que tiene epilepsia, obviamente es el electroencefalograma. Por más que el médico esté al lado presenciando una crisis,
lo que externamente puede parecer una convulsión puede terminar siendo una hipotimia, un desmayo, o una crisis emocional en un adolescente puede tener aspecto externo de una convulsión y sin embargo no tener certeza, digamos, de que fue de origen emocional o si fue realmente de origen orgánico. El electroencefalograma es el que nos va a mostrar esa alteración eléctrica que se corresponde con lo que clínicamente vimos o nos cuentan quienes presenciaron la convulsión. En la gran mayoría de los casos, el neurólogo no tiene acceso a la convulsión, excepto aquellos casos muy graves que tienen una cantidad muy alta de convulsiones. La mayoría de las veces vienen a la consulta y el paciente está perfecto y nos cuentan que esto pasó en otro momento. La gracia del electro es que nos muestra alteraciones que nosotros llamamos interictales, o sea, la alteración está presente entre convulsión y convulsión, no es que solamente yo voy a tener un electroencefalograma patológico en el momento que la persona tuvo la convulsión. Y en base a ese electro, aunque la persona no tiene la convulsión, en el momento yo puedo hacer el diagnóstico de epilepsia. Y por otra parte me va a dar muchísimas herramientas porque la decisión de con qué droga o cuál es la mejor opción de tratamiento va a tener dos pilares. La clínica, los que nos cuenten las personas que tuvieron con el que tiene epilepsia, que dicen que de pronto giró la cabeza, se quedó con la mirada perdida y después empezaron las sacudidas, o la persona que cuenta que abruptamente perdió el tono y la persona tiró tirada en el piso, toda esa descripción clínica que para nosotros es riquísima, más los hallazgos que yo encuentro en el electroencefalograma. Combinando las dos cosas es que se decide cuál es la mejor opción. Y hay un estudio que tal vez es el gold estándar, digamos el estudio que más claridad tiene para orientarnos de qué es lo que tenemos adelante, que es lo que se llama la videoelectroencefalografía o telemetría, que es cuando yo filmo al paciente y al mismo tiempo que lo filmo estoy haciendo electroencefalograma. O sea, solamente puedo pedir este estudio cuando los eventos son realmente repetidos. No puedo tener una persona 3 meses internada para ver si en algún momento aparece un episodio. Pero en aquellas personas que tienen realmente episodios seguidos, los internamos por 2, 3, 4 días, lo que haga falta, y esos 3 o 4 días, ese paciente va a dormir, va a comer, va a estar despierto, va a ver la tele, va a conversar, y todo el tiempo lo estoy filmando y al mismo tiempo estoy viendo su electro. Y esto es el gold estándar porque me permite, en el momento que aparezca la convulsión, yo después lo veo en una pantalla partida, en un monitor donde en una mitad vi en detalle todo lo que pasó con esa persona, qué pasó con sus ojos, qué pasó con sus extremidades, si cambió el color de la piel, si cambió el color de los labios, si hubo una desviación en los ojos, si se puso todo duro, si tuvo sacudidas, y concomitantemente veo qué alteración hay en el electro, si es que la hay. Porque a veces puede haber lo que se llaman pseudocrisis o pseudoconvulsiones, que son episodios que externamente me hacen confundir y creo que es una convulsión, y cuando veo el electro no pasa absolutamente nada, o sea que esto que pasó tal vez es una manifestación emocional que puede aparecer por estos mecanismos, pero no es una verdadera convulsión. Tener esto en claro es fundamental, porque una convulsión en principio se trata con medicación anticonvulsivante, mientras que una pseudocrisis necesito la mano del psiquiatra o del psicólogo, bueno, pasará por otros carriles totalmente distintos. Si yo no tengo claro que esto es una pseudocrisis, voy a empastillar, entre comillas, a ese paciente, porque voy a sentir que no responde a la medicación que le estoy dando, voy a seguir aumentando la medicación y el paciente va a recurrir con esos episodios y no le va a estar dando lo que realmente ese paciente necesita. ¿Se entiende? Para algunos casos muy puntuales, que son menos del 20% de los pacientes, aquello que se llama epilepsia refractaria, que significa que no responde a la medicación que le estamos dando, existe la posibilidad de plantear lo que se llama cirugía de la epilepsia. El mecanismo es muy fácil de entender. Yo necesito de toda la actividad cerebral poder precisar en qué lugar empieza la descarga eléctrica que hace que esa persona tenga convulsiones. Y si esa descarga en todos los casos empieza en el mismo lugar y se correlaciona lo que yo veo en el electroencefalograma con lo que encuentro en la anatomía que la veía en la resonancia, si esa zona no es elocuente, digamos, si no es peor el daño que la enfermedad, si yo voy a recortar esa zona, muchas veces se puede recortar ese lugar que da origen a las convulsiones y el paciente sí está curado de su enfermedad. Por supuesto, es un recurso que dejamos solamente para aquellos casos que tienen epilepsia refractaria, que yo no pude controlar con el uso de medicación.
más del 70 al 80% de las epilepsias en edad pediátrica se controlan y muy bien con medicación anticonvulsivante. Por supuesto, la medicación no es gratis y no es igual para todo el mundo. Hay chicos que se medican con dosis habituales y los papás refieren que están igual que siempre, el rendimiento escolar es igual que siempre y no podemos ver ningún cambio en la conducta ni en el rendimiento cognitivo. Hay otros chicos que tal vez con la misma o menor dosis empiezan a estar más lentos, de pronto eran alumnos de 10 en el cole y no les va mal, pero claramente la maestra reconoce que el desempeño de ese chico no es el que tenía antes. A veces la conducta cambia y se ponen más irascibles, más intolerantes. Bueno, en cada caso habrá que buscarle la vuelta para tratar de minimizar lo más que se pueda los efectos adversos de la medicación, que por supuesto no son gratis, digamos. En pocos casos es lo mismo estar medicado que no medicado, pero con el surgimiento de nuevas drogas cada vez logramos mejor combinación entre eficacia, que significa que el paciente no vuelva a tener convulsiones, y tolerancia, que significa que no lo paguemos demasiado caro. Si tengo que tener un chico todo el día durmiendo y no puede ir al colegio y no puede hacer deporte, no hice ningún negocio que sabe que el chico no vuelva a tener convulsiones. ¿Se entiende? Hablo muy rápido. ¿Quieren comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Yo estoy acá porque mi hija hace convulsiones febriles. Ajá. O sea, sé que es distinto a Eso la... no es epilepsia. Debería haberlo aclarado de la medicación. Sé que es en la distinto definición a se la pasó. epilepsia porque Sí. me explicaron. Sí. Pero hay cosas que sí. Este tema de la medicación, ella está medicada y es lo mismo, ¿o no? Por supuesto. Porque son también Por anticonvulsivantes. supuesto, el costo que se paga por la medicación es común a todo el mundo. Cuando definí epilepsia debería haber aclarado, se me pasó, me viene muy bien tu aclaración, que es la recurrencia de convulsiones sin contar las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles, ustedes saben que se dan los chicos chiquitos, no en todos, hay chicos que pueden subir 45 grados que no van a tener convulsiones, está en la susceptibilidad de cada niño, algunos repiten, otros no. La gran mayoría, entre el 50% y los 2/3 de los chicos con convulsiones febriles tienen un único episodio en su vida, y hay otros que nos dan más dolor de cabeza y repiten más veces. Depende cuánto repita y cuánto se prolongue, se decide si ese chico tiene o no criterio para estar medicado. Lo que es muy tranquilizador es que la probabilidad de que ese chico con convulsiones febriles el día de mañana sea un epiléptico es mínimamente más grande que la que tiene cualquier niño que nunca tuvo convulsiones. No es que por tener convulsiones febriles voy a estar con el corazón en la boca hasta que el chico cumpla 25 años pensando que en cualquier momento va a tener una convulsión. La neuróloga me dijo la primera vez, después descartamos un montón de cosas, que es solamente eso lo que tiene. Y si es epilepsia, es de todo lo mejor que le puede pasar. Lógico, hoy en día la epilepsia por suerte no es este cupo que pensábamos antes, tenemos millones de chicos que son el mejor alumno, que hacen de todo, por supuesto hay algunas restricciones. Le tenemos pánico a la natación, porque tener una convulsión en seco significa un buen chichón, tener una convulsión en la pileta puede significar la vida de ese chico, un caos familiar absoluto. No. Entonces decimos, como nuestro objetivo, yo vuelvo a lo pediátrico porque es lo que yo hago. Nuestro objetivo es intentar que la calidad de vida de ese crío sea la misma antes y después del diagnóstico de epilepsia. Entonces, en todo caso, que los papás se coman los codos o que les insuma más tiempo el cuidado de este chico, pero no que la restricción la tenga el chico. Los mandamos a todos a natación, pero pedimos que haya una persona que lo esté mirando todo el tiempo. Que no puede ser el guardavidas y que no puede ser el profesor. Los pibes desde muy temprana edad son delfines. Entonces el profe que tiene, aunque me digan que tiene un grupo de 4, de pronto va a estar mirando la patada o la braceada de ese y no que las otras 3 cabezas estén fuera del agua. No hace falta saber nadar. Llevo a la abuela, silla de plástico al costado de la pileta y la siento vestida sin malla. Pero esa abuela va a estar mirando el pibe todo el tiempo y donde vea una mínima mirada rara va a pegar el grito y alguien va a sacar a ese chico de la pileta. Después decimos que pueden hacer absolutamente de todo. Nos preguntan mucho los adolescentes respecto de los deportes. Como neuróloga y madre de adolescentes, detesto que los chicos jueguen al rugby y lo prohibiría. Si encontrara un juez que me diera una mano como para hacer esto. Pero tengo que confesar que no hay ninguna demostración que diga que romperse la cabeza o romperse el cuello es más grave en un chico sano que en un niño que tiene epilepsia. O sea que en ese sentido, si el chico está controlado su crisis, le vamos a decir que haga el deporte que quiera y después cada papá verá cómo maneja las presiones dentro de su propia casa. Después pedimos que hagan de todo.
Decíamos que había 3 cosas que eran el ABC del cuidado del paciente con epilepsia. No olvidarse de tomar la medicación. Los tratamientos para la epilepsia son largos. Así como el pediatra dice que antibióticos nunca menos de una semana, nuestro módulo no es la semana, son los años. Y nunca hablamos de menos de 2 años. Y a veces son 4, son 6, son 8. Entonces, si voy a tomar la medicación en forma crónica, necesito que la medicación se adapte a mi casa y no poner mi casa en función de la medicación. Hay medicaciones que se toman 2 veces en el día y otras 3. Por suerte, la mayoría tienen la posibilidad de darse 2 veces en el día. ¿Qué le vamos a decir a sus papás? Dáselo en el desayuno, dáselo en la cena, que es el momento donde estamos todos juntos y donde es más fácil no olvidarme de dársela. Pero no lo dejamos. Si de lunes a viernes se lo doy a las 7 de la mañana porque el pibe al cole y yo me vengo a trabajar, el sábado domingo no me voy a despertar a las 7 de la mañana. Si el chico se despierta a las 11, hay que tomar la leche, hay que tomar la medicación y no pasa nada. Decimos, seamos muy estrictos en no olvidarme de dar la medicación. Elasticemos los horarios para que esto sea compatible con la vida. Si uno lo quiere hacer perfecto, a la 3ª semana se pudrió y tira al chico la medicación y la neuróloga por la ventana y es absolutamente insostenible. El segundo punto que decíamos que era sumamente importante es respetar el sueño, no permitir la deprivación de sueño. Insistir, y vuelvo a que con los adolescentes esto nos cuesta un montón, que los chicos vayan al cole con 8 horas de sueño. Pero eso no significa que cuando tengan una fiesta, y si es un adolescente, un chico, que la prima cumple 15, no vamos a decir que él no va a poder ir, si nuestro objetivo era que la calidad de vida de ese chico estuviera lo más parecida a lo que era antes del diagnóstico. Irá, intentemos que haga unas siesta antes y que duerma la mona hasta el día siguiente, hasta la hora que sea, pero no que se levante para ir al colegio. Un tema muy sensible en pediatría es el tema de los pijamas party. Ustedes vieron que hay como distintos modelos para festejar el cumpleaños y entre 4º grado y 7º salen los pijamas party que da caramba. El pijama party es la peor condición. El momento donde más baja el umbral para tener convulsiones es la transición, cuando paso de estar despierto a dormido y cuando paso de estar dormido a estar despierto. Es típico que me tienen en un sillón a ver una película, me voy dormitando y ahí aparece la convulsión. O voy dormitando en el auto y aparece la convulsión. O desperté el chico para ir al cole, se queda haciendo 10 minutos fiaca y ahí puede convulsionar. En el pijama party, no sé si les ha tocado hacerlo en casa, nunca duermen todos ni nunca están todos despiertos. Es como por grupos que se van alterando. Entonces el chico no solamente duerme menos de la mitad de lo que duerme en una noche común, sino que entra y sale varias veces. O sea que esta etapa de más sensibilidad que en una noche normal me duermo a la noche, me despierto a la mañana, o sea, tuve 2 transiciones, se multiplica a 4, 6, 8 transiciones, ¿entienden? Con lo cual, pijamas party no, le podemos dar gran variedad de opciones de cumpleaños, pero eso tratamos de cuidarlo muchísimo. El tercero, bueno, es el alcohol, es un problema gravísimo, gravísimo. No quiero decir que llevo 28 años de neurología para que no me saquen la cuenta de cuántos años tengo, pero en todos estos años, recién ahora, en estos últimos 3, he visto comas alcohólicos en chicos de 13 años. Cosa que en toda mi vida de neuróloga no había vivido antes. La verdad que están empezando cada vez más temprano, la presión social es terrible, y nuestros chicos medicados se juntan con nosotros que toman y lagan con tequila, con vodka, graduaciones realmente muy altas. Es un problema grave, creo que es un problema para todos los padres y adolescentes, pero el que a su vez tiene epilepsia nos mete en un brete mucho más complicado. ¿Qué hago en el momento de la convulsión? En el momento de la convulsión en general la desesperación es tan grande que uno puede contar 1000 anécdotas de cómo se hizo todo al revés de lo que se debería haber hecho. Primero que nada, muchos chicos o adultos tienen los labios muy azules y realmente están respirando mal, inclusive parece que no respiran, porque así como la descarga eléctrica hace que los músculos de los brazos y las piernas se pongan duros, también los músculos intercostales y el diafragma van a estar afectados por la convulsión. O sea que estoy respirando horrible. Pero no estoy respirando horrible porque me falte aire en el medio ambiente, sino porque mi mecánica ventilatoria no está bien. Ponerle la bocota encima, lo único que hace es, en vez de darle un aire puro, como es el aire del medio ambiente, que tiene una determinada carga de oxígeno y menos de dióxido de carbono, le da un aire sucio, o sea, el que ya respiró otro, que tiene menos oxígeno que el aire que respiramos todos y que tiene más dióxido de carbono. Encima lo obstruye, o sea que hacer respiración boca a boca, por más que no tenga la sensación que ese paciente no respira, no sirve. Otro folclore muy frecuente que lleva a las lastimaduras de que
lo atiende y del paciente que tiene la convulsión es esto de que se da vuelta la lengua, el paciente no va a poder respirar y se va a morir por esto. En ese intento de abrir la boca, vuelan dientes o se lastima la encía o el labio o algún padre perdió un dedo. No hay que meter nada dentro de la boca del chico. El único riesgo importante es que el paciente se aspire. Significa que un exceso de saliva que se junte en la boca o un vómito, no porque tenga nada en el estómago. Algunas convulsiones, la del lóbulo temporal, asocian vómito como parte de la convulsión, que esto se vaya al árbol respiratorio. Y eso sí realmente es una complicación muy severa. ¿Qué hago? Pongo la cabeza del chico de lado para que el líquido que pueda juntarse en la boca pueda escurrir. Si el chico está en una crisis tónica, significa que está hecho una piedra, que está muy duro. Yo tengo que quebrarlo. Es tan fuerte la contracción muscular que yo no puedo girar la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Lo giro un bloque. Lo agarro un bloque y lo pongo costadito para que el líquido pueda escurrir. Otro folclore muy frecuente que uno ha visto en la vía pública es un adulto de 120 kilos que está con sacudidas de todo el cuerpo y 10 que se lo subieron encima para controlarlo. Lo van a dejar todo golpeado y le van a quebrar un hueso. Pero el problema no está en el músculo, el problema es la descarga del cerebro. Por más que yo le pongo la topadora encima, mientras el cerebro siga descargando, el músculo se va a contraer. Entonces yo no tengo que evitar el movimiento, lo único que tengo que evitar es que ese paciente se golpee. Lo puse de costado para que escurra el líquido y le tengo la cabeza, que es lo único que me interesa. Le pongo una almohada abajo, lo tengo con un brazo y nada más. Y miro el reloj. Los papás cuentan que el pibe convulsionó 10 minutos. Ok, contame qué hiciste. El papá se quedó con el chico, la mamá corrió el teléfono. Cuando volvió, el chico ya no tenía una convulsión y tal vez fueron 20 segundos. Claramente la situación es tan dramática, la angustia es tan grande que es muy difícil darnos cuenta realmente cuánto duró. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de preguntar y cronometrar las actividades que se hicieron hasta que la convulsión se dio. Una situación lo que llaman estatus convulsivo, que es cuando una convulsión se prolonga más de 30 minutos. Ahora lo estamos bajando a 20 y cada vez tratamos de ser más agresivos para no dejar que se extienda. Esa es una situación realmente grave. Y un gran axioma de la neurología de epilepsia es que el paciente no corre riesgo de vida en una convulsión y sí lo corre en un estatus, cuando esta situación se prolonga. Y la segunda definición del estatus es cuando un paciente tiene crisis cortitas, pero son subintrantes. Sale y vuelve a hacer, sale y vuelve a hacer, y no hay recuperación de la conciencia entre crisis y crisis. En ambos casos, para mí es lo mismo, aunque haya habido pequeños cortes entre crisis, lo trato como una larga y la trato como un estatus, por supuesto, con la mayor agresividad posible para tratar de cortarlo. La probabilidad de cada una de las drogas que se usan con un paciente convulsiva, de controlar esa convulsión, van bajando a la medida que pasa el tiempo. O sea, la misma droga no es igual de efectiva si lo usé a los 5 minutos que si lo usé a los 10 que si lo usé a los 40. Entonces la idea es que cuanto antes los podemos cortar, mejor. Depende con qué estén medicados los chicos y la frecuencia de las crisis, tenemos medicación para dar en forma sublingual. Ustedes saben que la boca está terriblemente irrigada, cualquiera que se haya lastimado, vieron lo que la boca sangre no para más. Entonces, eso permite que uno apoye en la mucosa yugal una pastilla, la sostenga, se disuelve y se absorbe más rápido que si yo le pusiera una vía y le pasara medicación. Con lo difícil que es buscar una vía a un paciente que se está sacudiendo. O sea, que mismo en la guardia es una vía que utilizamos un montón. Y en los chicos muy chiquititos hay unas enemitas que también la mucosa rectal se absorbe muy rápido y nos dan una solución muy grande. Entonces, depende del tipo de epilepsia, los papás o los acompañantes están ya munidos de esta medicación para, si las papas queman, poder cortar la crisis camino al centro asistencial donde van a llegar, sobre todo cuando estamos de viaje, de vacaciones y demás yerbas que a veces nos parecen confusiones muy inoportunas, ¿no? La otra cosa que recomendamos, queremos que la vida siga igual, la gente se debe ir de vacaciones, cuando la primera crisis fue poco antes del verano, los papás están tan asustados que hay que convencerlos para que se vayan. Pero siempre estudiemos el mapa, estudiemos nuestra prepaga y tengamos pensado antes dónde voy a ir si las papas queman. Porque en el momento de desesperación uno no se acuerda del teléfono de la casa, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que tenerlo decidido bastante antes. Pero habría que buscar señoras importantes, digamos, que tengan medios. Lo ideal es que sí, o sea, todo depende de la frecuencia. Si un chico empezó con epilepsia, uno lo medica y pasaron unos meses, nada, o sea, nadie me firma un pagaré que porque pasaron 6 meses no va a tener después otra, pero ya empiezo a estar más relajada.
Si un chico empezó con epilepsia y puede probar una droga y a la semana repite y subo y repite y cambio y repite y no voy ni para atrás ni para adelante, bueno, no te vayas al medio campo. Espera y veamos de buscarle un poco más la vuelta para que estemos más tranquilos. ¿Cómo se evalúa, perdón? Si aparte ¿cuándo deja el medicamento? ¿Cuándo se va a sacar? Es una muy buena pregunta. La droga no cambia el electro. O sea, la alteración la droga no lo cura. El anticonvulsivante es totalmente sintomático. Le pone una pata encima. Uno tiene la alteración eléctrica y no permito que se traduzca en una convulsión en el mejor de los casos, porque ningún anticonvulsivante me va a firmar un 100% de efectividad. Cuando pasaron 2 años libres de crisis, estos son los criterios de la Academia Americana de Neurología. Yo empiezo a hacer electros. Si tengo 3 registros consecutivos separados por un plazo intermedio lógico, 2-3 meses, que incluyan sueño y vigilia. Si el electro en el sueño no me sirve para nada. El sueño es un gran facilitador. La actividad eléctrica cerebral en el sueño es mucho más alcahueta. Muchísimos epilépticos tienen electros despiertos normales y solamente cuando el paciente se durmió yo veo la alteración eléctrica. Entonces, hago 3 electros consecutivos que incluyan sueño y vigilia, son normales, estoy habilitada a sacar la medicación. Aclarando que no firmo un pagar de nada para que después nadie venga por mi cuello y aclarando que el descenso de la medicación tiene que ser lentísimo. Se proponen entre 8 y 12 semanas para quitar la medicación. Voy sacando un cuartito por semana. Sí, nosotros estamos por nuestro nietito. El tema es así, él no, y los episodios que le agarraron, ahora está medicado, está controlado, pero él tuvo todos los episodios en sueño. Sí. Y cuando, bueno, lo internaron, me dijeron, vino el pediatra y le dijo, es una epilepsia benigna infantil. Sí. Ahora, las últimas consultas con el neurólogo, le dijo que para él no es epilepsia, son convulsiones. Ahí me hizo un juego de palabras que no compro. Sí. No puedo diferenciar lo que es epilepsia y convulsiones, excepto que hablemos de convulsiones febriles. ¿Es lo mismo entonces? Por supuesto. Ajá. Convulsión es cada episodio y epilepsia es el conjunto. Tal vez lo que puso en tela de juicio el neurólogo es que no es esa. Hablamos de más de 100 tipos de epilepsia. Hay una categoría muy específica que tiene un electro que no se confunde con nada, que es lo que se llama epilepsia de la infancia. No todo lo que pasa con los chicos es esta. Esta es una característica muy particular que tiene crisis particulares y que tiene un electro particular. Ahora, los estudios que él hicieron, por ejemplo, la resonancia, el electro, los estudios del sueño, no le aparece ninguna alteración, ninguna, pero él tiene convulsiones. Pero en ningún electroencefalograma no puede ser. No le apareció nada, por eso ¿Es el sueño electro? Eso del sueño, sí. Otra cosa, se hicieron 2 el veces. electro es un estudio que tiene una sensibilidad baja. Un solo electro pisa el 70% de sensibilidad. ¿Qué significa estos números muy gráficos? De 10 chicos que tuvieron realmente convulsiones, en 3 el electro no me va a mostrar nada. Y yo necesito hacer por lo menos 3 electros para pisar el 99% de sensibilidad. 2 hicieron del sueño, creo 2 o 3. Lo que hacemos a veces es pedir un estudio polisomnográfico, que es un electro que dura la noche entera. Sí, ese creo lo Ese es un estudio muy sensible porque es como hacer 10 electros juntos. Sí, a él estuvieron 5 horas. Es una buena cantidad. Sí, Ese estudio debería mostrar algo. Y si clínicamente la sospecha realmente es de que son convulsiones lo que estoy viendo, yo tengo que insistir hasta darle la cara al problema, porque me va a habilitar a decidir mejor las drogas. Digo si clínicamente estoy segura, porque hay muchas otras cosas que pueden dar lo que llaman episodios paroxísticos. En neurología, paroxístico significa lo que empieza y termina de golpe. Y hay una lista larga de episodios paroxísticos, aparte de las convulsiones que me pueden confundir, que me pueden hacer pensar que es una convulsión y realmente no serlo. Por ejemplo, la pseudocrisis, lo vemos en chicos más grandes, en adolescentes, que pueden parecer externamente una convulsión y no serlo. Por ejemplo, la lipotimia. Un buen desmayo puede ser indiferenciable una convulsión. Puede haber liberación de esfínteres, alguien puede pillarse después de un desmayo. Hace años pensábamos que si se pillaba era convulsión. Claro. Puede ser una lipotimia y hasta que no voy a los estudios no puedo diferenciar bien una cosa de la otra. Ángeles, en eso no solo convulsiones. Sí. El electrocefalograma, el video y el está durmiendo muestra que
que es normal. Que es normal. Claro. ¿Y a qué se atribuye? En general, a causas emocionales. Pero ¿cómo? Es decir, Mal ¿cuál que sería el envejece, mecanismo? mucho más, y eso lo tiene que decir la psiquiatra, ¿no? Ah, Mucho más eso frecuente tiene- en la población femenina que en la masculina, Sí. y algunos asumen que es un problema conversivo. Pero lo vemos frecuentemente y nos hemos ensartado mal en chicos chiquitos, porque uno desconfía más del adolescente, pero de pronto hemos tenido chicos de 8 o 9 años que de pronto habían tenido una vivencia muy fuerte, de distinta índole en su casa o en su vida, y después terminaba siendo un episodio que parecía una convulsión y después no Y es encontraba una psicológico, y es puede ser. psicológico. A los 4 años también puede pasar eso. Es muy difícil. A los 4 años es muy difícil. No, porque mi hija justamente es psicóloga, Sí. ella tenía miedo por ese tema. Me dice, yo conozco el tema. El nene, por ejemplo, Muy cuando chiquito. pierde, cuando hace una convulsión, que son muy cortas, Sí, pero pierde el control de esfínter sí. y se queda dormido. Eso es una convulsión. Se queda pero planchado, Sí, sí. y bueno, y un día me tocó a mí, estaba la muchacha, me llamó a mí, entonces le dijo, póngalo de costado, y lo primero que hicieron cuando llegó la emergencia Sí. fue ponerle una máscara. Me dice, no es porque el nene no esté oxigenado. Claro. Dice, pero como ese momento le quita oxigenación, nosotros le ponemos esto Perfecto. para que el nene esté. Lógico. Y después reaccionó y no se acordaba, por supuesto, nada. Esto que usted cuenta tiene muchísima pinta de convulsión y yo me atrevería a decir que un chico de 4 años no tiene aparato psíquico como para organizar una pseudoconvulsión. Habría que descartar muchas otras cosas antes de pensar eso. Lo mismo en un adolescente, digamos. Es muy fácil etiquetar a las mujeres locas, digamos. Para decir que es una convulsión yo tengo que tener mucha evidencia que realmente lo es, porque sería más que negligente que yo no le dé el tratamiento que la persona está necesitando. Claro. Bueno, él está medicado y está funcionando bien. Lógico. Pero me dice mi hija, él sale corriendo. Cuando llega, además, Es ella... un poco más eléctrico, o sea, eléctrico, enchufado, ¿no? ¿Está medicado con luminaretas? No, es un... Un jarabe, como un... si hay- Variedad de jarabe. No me tiene el color de la pastilla. No es un jarabe, es una medicación por vía oral. Se la dan con una jeringa. Claro. Pero... Un efecto adverso de varios anticonvulsivantes que usamos en los chicos es la excitación, ¿no? Y aparte es una combinación nefasta, porque a veces están más irritables, no paran de moverse, y al mismo tiempo cuando se quieren dormir están como pasados de sueño, pero no logran terminar de dormir. Claro, a nosotros nos pasa eso. El primer mes ella está medicada con luminaletas. Claro. Y ella se dormía, pero como que hacía pequeñas descargas. Claro. Imagínate, las primeras Lógico, noches fueron sí, porque fatal, la agarra, por la supuesto. agarra y la agarra y la agarra. Por supuesto. Y después ahora, normal, es totalmente normal y ya hace un año que está Que también cae la teoría como si nada. Sí, como si Esta nada. es otra cosa buena que uno debe aclarar. Hay un acostumbramiento grande a los efectos adversos. De pronto me da sueño los primeros días o me pone más irritable y en poco tiempo funciono como si no lo tomara. Claro. Sí, ella ahora es normal. Habrá sido un mes que tardó y en sueño. Claro. Después No, estaba por igual. supuesto. Uno intenta como si sí, está más irritable, sí, está más sensible. No, no tiene nada. Bueno, Era- hay chicos que no, con el fenobarbital, que no lo toleran para nada y que están pasados de rosca, están enchufados a las 20, No, ella que siempre fue así. esto no baja y que es motivo para cambiar a otra No, medida. ella Este siempre. también fue, siempre fue de moverse, de Claro. andar. Y ahora uno lo ve y dice, ay, será la medicación, pero no es la No, medicación. uno trata de buscar, Claro, pero claro. Bueno, eso es importante, tener muy claro cómo era el chico antes para poder comparar y tampoco achacarle Pero toda la el tema medicación. de dormir, él va y se acuesta el otro día. Por primera vez después de los 4 meses me dice, mamá, te quedas un rato, quiero ir al cine con mi marido. Luego yo me quedo. Y él cuando tuvo sueño se metió en su cama. Y no cuente eso que todas las madres van a querer medicar a sus chicos. No, la voy a traer a mi Le dice, yo quiero mi cama. Digo, vení, yo te leo cuentos, le estaba leyendo cuentos en la cama de la madre. Digo, no, yo hice algo y se quedó dormido. Yo a cada momento estaba mirándolo porque estaba, pero se quedó dormido y duerme toda la noche. Eso sí. Pero así que bueno, hay que... Dicen que en las etapas de, no sé, de pensamiento, la pubertad, que puede llegar, digamos. Más o menos. Tal vez sea otro gran mito, ¿no? Ponemos en la pubertad, por lo menos en epilepsia, expectativas más grandes de las que deberíamos tener. Algunas de las epilepsias que están genéticamente determinadas traen la información de cuándo mostrar la espiga, este es un tipo de alteración en el electroencefalograma, y cuándo esa espiga desaparece. En algunos casos esto se puede asociar cronológicamente con la pubertad y en otros no.
no es que es la regla, que es un momento crucial en el que van a empeorar o mejorar los chicos. Pero Pero tiene uno puede 4 tener años. asociación. Nosotros, mi hija espera que es antes de la pubertad de desaparezca la No medicación. puedo hablar porque habría que ver específicamente en cada El caso caso. qué tipo de crisis, Exacto. qué tipo de electro tuvo. Por eso para nosotros, para los neurólogos, poder ver en qué lugar de la clasificación nos ubicamos es fundamental, porque poder darle un nombre nos permite tentar un pronóstico. Claro. Pero esto nos sirve, es más técnico para nosotros que para los papás o los chicos. Yo por los padres, porque yo estoy más, pero realmente como a veces me los dejan a mí, entonces a mí me interesa. Por supuesto. Pero ya la otra vez cuando en realidad la chica vivió la convulsión, me llamó a mí que estoy cerca y yo justo todavía no he ido a trabajar, pero se puso duro, yo lo vi duro, enseguida, Serio. sí. Quien larga con convulsiones cortitas es probable que si las repite las vuelva a hacer así. De la misma forma que quien larga con un estatus es probable que vuelva a hacer un estatus. Porque esto habla de que sus mecanismos para inhibir la convulsión han sido bastante berretas. Entonces en aquel que largó con una convulsión larga, empiezo con medidas más fuertes de control de entrada, y que tuvo cortitas puedo estar bastante más tranquilo. El objetivo es que la vida continúe como era, con lo cual es entendible que al principio los papás estén más asustados, pero con el tiempo la idea es que le tiren los chicos a los abuelos, que vuelvan a salir o que vuelvan a hacer todo lo que era la actividad normal de esa familia. Claro, el tema es que la pileta, que él siempre va a pileta en las vacaciones, está en Tiene que ir a todos ver. le han dicho lo mismo. Solo no puede ir. No, y yo soy profesora de educación física también. Y lo mejor que puedes hacer es decirle al profe, o sea, olvídate que ese profesor va a estar con más ojos sobre él, pero quédate tranquila. Pero es un poco como Pero no, dice a mí no me la alcanza doctora. el profe. Más vale. No puede Pero estar cuanto la vos no doctora. hables más, cuanto más gente sepa, Lógico. uno se queda más tranquilo. Sí. Nosotros me refiero al espécimen neurólogo infantil, ¿no? A las peletas le tenemos pánico desde todo punto de vista. Aunque no tenga problemas de epilepsia. Por supuesto. En la terapia de Flenny, desde que este Flenny, el de Belgrano, existe, debemos haber pasado fácil 20 asfixias por inmersión, de bebés gateadores hasta 3, 4 años de vida. En las situaciones más ridículas y aberrantes que se les puede ocurrir, como por ejemplo bañar a 2 hermanitos, sacar uno, voy a la pieza, lo seco, lo entalco, le pongo el pijama, vuelvo y le robaron. Así. Piletas rodeadas, me acuerdo de una indígena que zafó porque la vieron juntas, justo que llevó la mesita, le puso la silla arriba y subió a la valla porque ella había decidido, una curva que había decidido que se metía en la pileta. Bueno, casos tristísimos, uno ha vivido familias devastadas a partir de la enfermedad neurológica severísima de un chico que era sano, que creo que uno la vive muy distinta que el que tuvo la mala pata que Sí, que la gracias. enfermedad. Entonces a la pileta le tenemos terror. En los chicos con epilepsia doblemente, con lo cual para mí los recaudos nunca son suficientes, ¿no? Ustedes saben que las asfixias son mucho más frecuentes los domingos que el resto de los días. ¿Y por qué son más frecuentes los domingos? Porque el domingo estamos todos. Asado, reunión familiar, lo cuidamos todos y no lo cuidamos nadie. Es mucho más fácil distraerse el domingo que el día que está sola la mamá con un par de nones en la pileta que está todo el tiempo mirando solo el celular. Y que si mira el baño, los va a agarrar luego, lo va a meter dentro de la casa porque no van a salir. Mi otra pregunta que ya le había hecho, digamos, este lo tiene, el otro lo tiene que tener. Muy buena pregunta. Algunas epilepsias tienen una carga genética grande, muchísimas no. Pero está bien establecido qué tengo que hacer como neurólogo con los hermanitos de mi paciente. Y claramente no tengo que hacer nada. La combinación más nefasta es hacer un estudio que no esté indicado. Los estudios no son matemáticos. A veces lo que para mí es una espiga, para el que está al lado es un artificio. Entonces un panorama nefasto es que por un electro mal leído, yo le pongo un título, un rótulo, a un paciente que nunca tuvo nadie que tal vez tampoco lo va a tener. Para tener epilepsia necesito tener convulsiones. Me pueden traer los electros más horribles del mundo, que entonces voy a decir que el papel es epiléptico, pero no el chico, ¿me entienden? Si no hay convulsiones no hay epilepsia, entonces no hay indicación de estudiar los hermanos. Es más, nos ha pasado millones de veces que la maestra se queja porque el pibe es hiperactivo, o porque lo aprende, como que fuera, entonces ¿por qué no le hacemos un electro?
Eso es una burrada total. El electro es un estudio más que interesante. Es nuestra mano derecha. Si no estudiar chicos con convulsiones. Pero a nadie se le ocurre que para alguien que tenga dolor de cabeza pueda hacer una radiografía del pie. Entonces a nadie se le tiene que ocurrir que porque un crío tiene problemas de conducta o es hiperactivo, el electro me lo va a aclarar. Entonces una combinación nefasta es pibe movedizo o que por alguna causa no le va bien en el cole, electro, y nos llega a nosotros tomando Trevetol 5 años de convulsivante y los padres con el título de que tienen un niño epiléptico, que para mí no es nada peyorativo, pero que lo sufre, que lo tiene que sufrir, no el que no lo tiene. ¿Me entienden? Entonces, para el neuropediatra, recibir niños medicados que nunca tuvieron nada es absolutamente frecuente. Otra, ustedes saben que todos los que hacemos pediatría le damos mucha bolilla a los padres y el resto de la familia del crío. Entonces, cuando hacemos el árbol genealógico y preguntamos por las enfermedades, los papás contestan, yo tuve disritmia. Disritmia es una mala palabra. Aclárenme qué quiere decir. Disritmia, alteración de ritmo. Es una palabra confusa que no me dice si tuvo epilepsia, si no tuvo epilepsia, no es nada. No encontré un solo libro serio de neurología que aclare esta mala palabra. Lo que puedo hacer es llamar las cosas por su nombre. Y al que tiene epilepsia, decirle que tiene epilepsia y explicarle lo que es epilepsia. Y al que no la tiene, no ponerle ningún nombre. Porque en alguna época se usaba como si fuera más tolerable decir tengo disritmia. Entonces hacemos un árbol genealógico, los papás dicen, si yo tengo disritmia, me dieron durante toda la primaria aluminaleta, por ejemplo. ¿Usted tuvo alguna vez una convulsión? No, yo nunca tuve nada. Señor, usted no tiene disritmia, ni tiene epilepsia, ni nada. Lo que hicimos fue mala praxis. Pero usted nunca debería haber tomado nada. Y es increíble como haciendo el diagnóstico del crío, liberamos al padre de una carga muy grande. Es sumamente frecuente para nosotros que el paciente cuente que tuvieron disritmia y nunca tuvieron nada. Un desmayo o nada. ¿Y al bebé se le hay que contarle lo que está teniendo? Al bebé, por ejemplo, los nietos. Por supuesto. 4 años intelectualmente sano, seguramente es más brillante que ustedes juntos. Sí, es muy brillante. Por supuesto. Eso seguro. Entonces lo que hay que hacer es explicárselo con palabras que el chico puede entender. Pero es absolutamente maravilloso ver la capacidad de preguntar que tienen. Las preguntas más inteligentes que he recibido en mi carrera las recibí de los pacientes, no de los papás. Ahora cuando salgan les vamos a regalar una guía que tenemos para papás de niños con epilepsia. En esa guía hay una carta que pedimos permiso, por supuesto, para incluir, que me hizo un paciente que escuchó toda esta perorata en el consultorio y cuando llegó a su casa empezó a hacer preguntas porque no se quiere olvidar las cosas que tenía que preguntar. Sí. Maravillosas, desde por qué le había pasado eso si no se le golpeó la cabeza, si podía andar en caballo con su papá por esto, si se iba a morir por tener una convulsión. Preguntas brillantes a un enano. O sea que claro que hay que explicarle, tratando de no asustarlo, pero que entienda, porque por otra parte lo vamos a pinchar. Le voy a sacar sangre por lo menos 2 veces al año para hacer dosajes y ver cuánta medicación tiene en sangre. Lo voy a anestesiar para hacer una resonancia, o si es más grande, le voy a pedir que se quede recontra quieto durante 1 hora y pico. Va a tener que venir a la sala de espera y comerse 3 horas de espera para vernos, y justo tocó un día que él tenía ganas de ir al colegio o que tenía alguna actividad que le interesaba. Todo esto lo tengo que fundamental, porque si no, chicos, se siente agredido. Ni que hablar cuando es un debut convulsivo. Cuando llegan a la guardia de Fleming, en edad pediátrica, primera convulsión, nosotros lo internamos. Primero, para cubrir las primeras 24 horas, que es cuando tengo más riesgo de repetición. Y en segundo lugar, porque es una forma de que en un día le hice el electro, la resonancia, el laboratorio, muy rápido, tuve toda la información que necesito para decir si ese crío se tiene que ir o no con medicación. Una internación para un crío que está sano, que está perfecto, que tuvo esa convulsión, pero después está perfecto, es un camión por encima. Para yo internar a un chico y decirle que se va a quedar, aunque sea con su mamá, a dormir acá, tengo que fundamentar porque lo hago. Por supuesto que hay que explicar. Tiene que entender por qué tomar la medicación y por qué todos estos cuidados. Claro, él estuvo internado 48 horas y una noche, sí, porque ya estaba bien, le dieron el alta. Y esa noche se fue a la casa y convulsionó, pero mal. Qué mala pata, ahí se ha quedado con una impresión horrible. Y entonces lo volvieron a internar y lo tuvieron 48 horas más. Cuando él volvió al jardín, se paró delante de la clase y dijo que él había estado faltando porque estuvo internado, pero que ahora volvió porque estaba bien. Espectacular. 4 años. Espectacular. Y la verdad yo no sé si le explicaron muy bien, pero la medicación no la quiere tomar, lo corren por toda la casa. Por eso, no. 4 años tengo que empezar por valorar que lo que tengo enfrente es absolutamente racional. Sí, lo tengo que convencer a él más que los padres que tienen que tomar la medicación. Y después no va a correr, va a venir y me la pedir. Hay chicos muy chiquititos que le recuerdan a los padres. Sí, ojo que la no me mía. diste
tiene 2 años. Y ella cuando se- mira, la enfermera me dijo, ay, hay una nena que las toma sola. Ay, sí, me lo dice porque, bueno, obvio, Claro. tenía 1 año en ese momento. Y ahora yo tengo el pastillero en la mesa para la mañana y la noche. Sí. Ella toma la leche, qué sé Y yo, va a se ir a levanta, va y que trae el pastillero. Sí. O sea, yo no me olvido, mi marido tampoco, pero Lógico, ella ella está te trae súper el pendiente. pastillero. Eso es fantástico. Porque aparte si yo, en aquel que le va a durar varios años, si yo quiero que cuando sea un poco más grande se cuide, tengo que concientizarlo, que no es capricho lo del sueño, lo del alcohol, tengo que concientizarlo. Los desde más chiquito. grandes son distintos, porque eso Bueno, es verdad lo del Él sueño. puede llegar a llegar a adolescente, ¿o no? La otra cosa que nos enseñan los pibes, dentro de las tantas que nos enseñan, es a no discriminar. Todo el prejuicio que tenemos adultos para decir yo soy epiléptico, yo tomo medicación, no lo tienen los enanos. Una compañera de uno de mis chicos, paciente mía, no pude zafar porque lo intenta no atender a la gente conocida, pero bueno, me acorralaron, no pude zafar. El tema es que esta nana toma su medicación y es asidua, o era cuando era chiquita, asidua concurridor en mi casa y se quedaba dormida. Y una mañana que se había quedado una patota de chicos, pero entonces estaba, no sé si en preescolar o en el grado, no más, se sentaron todos a tomar la leche y ella sacó su frasco del barcote que tenía en la mochila. Por supuesto, a todos los otros enanos les llamó la atención, no había nadie que pusiera medicación de urgencia. Cuando le preguntaron por qué tomaba medicación, primero que te preguntara a tu mamá diciendo, culpa de él. Yo de espalda, lavando algo, no perdía detalle de lo que estaban comentando. Y acto seguido les explicó que tuve una conmoción, que me desmayé, me caí, me golpeé, y después en el lecto se vio algo, entonces por eso tomó esto, no lo volví a tener. De una clase, pero con una soltura, como si yo hoy dijera, llegué más tarde porque tuve mucha esquizofrenia, a este nivel. Y bueno, ojalá los adultos aprendamos a contar esta patología con esa liviandad, porque es así, esta nena nunca volvió a tener convulsiones, es una excelente alumna de un cole trilingüe, recontra exigente, es una más del grupo y sigue tomando su pastilla. ¿Dónde está la falla entonces con el niñito? ¿No le explicaron bien? Este tiene los Yo no sé qué le contaron, porque ni usted ni yo estuvimos en la consulta, Seguro. pero me depende parece que uno tendría que sentarse y explicarle más a ese enano que no es un capricho del adulto, que concientizarlo que realmente la necesita. ¿Interviene el neurólogo también en esta charla? Debe hacerlo el neurólogo. Esto no lo sigue el pediatra. No, el neurólogo, sí me refiero, pero, o sea, todo neurólogo se puede No, sabe que son porque buenos. el neurólogo que tiene mi hija... Es como si usted me dijera todos los clínicos son buenos. Los hay excelentes, los hay medianitos. Este neurólogo es muy bueno, pero es poco contenido, es poco explicativo. Claro. Entonces, por ahí mi hija viene y me dice, no le pude preguntar nada, porque todo lo que le preguntaban le parecía obvio. Me dice, hay cosas, yo tengo muchas inquietudes. Por supuesto. Y entonces... Uno tiene, yo tenía porque me van con más de hablar en pasado que presente una hija asmática. En realidad debe seguirlo siendo, pero el último invierno lo pasamos más decente. Ex marido de neumonólogo infantil, obvio, no le puede preguntar nada. Y que preguntas esto, me quería pegar. Entonces yo cambié de neumólogo hasta que encontré uno que no supiera que yo era médica pediatra. Claro. Y que yo podía preguntar cualquier gansada, pero la madre y el padre de un chico que tiene un problema de la índole que sea, necesita tener un interlocutor que agote todas las preguntas que sean contestables. Sí. Frecuentemente nos acordalan para que confesemos hasta cuándo va a estar medicado. Eso. Esa medicación, esa respuesta no la tengo. No la pueden dar. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero por supuesto, el paciente tiene, y los padres en el caso del paciente pediátrico, y el adolescente, a veces, muchas veces piden que los padres salgan, y después nos hacemos unos interrogatorios policiales, tiene que agotar las preguntas, el chico y el adulto que le empiece con todas las dudas. Yo lo que recomiendo es que anoten, porque uno con los nervios en la consulta pregunta la cuarta parte de las cosas que se acordó en el auto. Entonces que traigan un machete y después vayamos charlando todas las preguntas. Es fundamental que la mamá y el papá del niño que tiene epilepsia haya agotado las preguntas. Es absolutamente fundamental. Son ellos los que van a cuidarlo, los que van a estar cuando una convulsión, los que lo van a mandar a dormir cuando corresponda, los que se tienen que acordar de dar la medicación. Pero eso del tema que se salgan de vacaciones, ella feliz este invierno, después por supuesto, y cuando le planteó al neurólogo de irse a Bariloche, le dijo, mira, yo te digo que no, porque en este momento, como los centros, digamos, las clínicas están abarrotadas porque se dedican más a uno que vino con la pierna quebrada
A Bariloche no. Si quieren ir a otro lado, vayan a Córdoba, vayan a Cable. Yo le hubiera dado el nombre del neuropediatra que tenemos en Bariloche, que es un neuropediatra que fue compañero nuestro en el Hospital Garrahan durante muchísimos años, y todos los que se van a Bariloche se van con su nombre y apellido para si hubiera ¿Y dónde necesidad. atiende? Porque yo era de Bariloche. Es el doctor Marcelo Di Blasi. Ah, Atiende, qué sé yo, por ahí. bueno, Hay una clínica que es la San Camilo, ¿puede ser? No, o San Carlos. San Carlos, San San Carlos. Carlos, sí, San Carlos. Sí, San Carlos. Pero digamos, Bariloche es chico. Sí, y hay sí. un neuropediatra. A cualquiera preguntan dónde ubico a Marcelo Di Blasi, lo ubican. Bueno, acá se llama, ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Cómo? A ver, donde quedas así tildado. Una Una ausencia. ausencia. ¿Es una Por convulsión? supuesto, no hablamos de eso. Hay distintos tipos de convulsiones. Una ausencia o un tilde es un tipo de convulsión. Como es menos llamativa que una convulsión generalizada, llega un poco más tarde a la consulta. Pero claro que es una Está bien, porque mi marido, él hacía convulsiones febriles, de hecho, mismo en la cerebral. Y al principio, bueno, él hacía convulsiones, él hacía 2 convulsiones por cada episodio, que es lo mismo que hace UMA. Sí. Y de más grande no hacía convulsiones, sino hacía Ausencia. ausencias. De a los 4 o 5 años y hasta los 6 también. Entonces es como que va haciendo todo lo que fue haciendo él. Claro, pero él las hacía sin fiebre, las ausencias. Claro. Estamos hablando de otro capítulo. Con UMA hablamos de convulsiones febriles. No esperamos, no sé. Porque él tomaba luminaleta, igual seguía haciendo convulsiones y ausencias. Claro. Creo que a los 6 años ya la retiraron y no es una persona totalmente normal. Perfecto, como porque cualquiera de tuvo nosotros. epilepsia. No, convulsiones febriles. Pero tuvo ausencia. Sí. Las ausencias nunca son convulsiones febriles. Bueno, eso, porque es la duda que a mí me quedó siempre, que después cuando me pasa, cuando voy a la ¿Él neuróloga tuvo le pregunto. epilepsia? No, ¿Y fue- no, él tuvo convulsiones Sí, febriles. yo te cuento que tuvo. Ah, Porque vos me decís que tuvo ausencias Sí, hasta los 6 sí, años. sí. Eso es definición de epilepsia. Pero tuvo una epilepsia que anduvo muy bien y a pronta edad le pudieron quitar la medicación y es un adulto sano. Pero si él tuvo ausencias, tuvo sí, epilepsia. tuvo ausencia. Eso no es convulsión febril, ¿me entendés? Tuvo convulsiones febriles y aparte tuvo epilepsia. Ah, ok. Que es un buen ejemplo de esto de que podemos quitar la medicación y hoy es un adulto sano. No, porque las maestras dicen que se quedaban que era una ausencia, pero. Lógico, eso no es convulsión febril, eso es Ahí epilepsia. está. O sea, que UMA lo puede hacer o no, no tiene nada que ver. No, lógico. Es un tipo de convulsión en los cuales hay como un tilde. Estoy hablando de... Y después seguir como si Yo nada. lo veía, por ejemplo, a mi nieto antes de tener convulsión. Le decía a mi hija, ¿qué tilda para mí? Es que probablemente primero tuvo esas ausencias y después tuvo la convulsión Estaba mayor. mirando televisión y yo, Iván, y no me da bolilla. Digo, está metido en la... Claro, probablemente haya sido ausencia anteriormente. Es otra variedad de convulsión. Y eso se puede dar previo a la convulsión Es manifiesta. otra convulsión. Claro, hay epilepsias que primero manifiestan ausencias y después aparece la más grande que es la que motiva que lo lleve. Claro, pero claro, porque en esas ausencias nadie se le hubiera ocurrido llevarlas al Por supuesto, neurólogo. porque piensan que el pibe está Son las solo, suyas, está también muy concentrado. Concentrado. Los viejitos se lo Sí, comían. sí. Claro. Así que mira, buenísimo. Tenemos 4 años. Y ahora les vamos a dar esto para que después lean un poquito más.